En el corazón de Roma, en medio de la grandeza de la ciudad eterna, una mujer de profunda fe y caridad inagotable dejó una huella imborrable en la historia. Su nombre era Francesca Romana, noble, esposa, madre y, en definitiva, santa. Esta es su historia. Nacida en 1384 en una familia romana adinerada y devota, Francesca Busade Leoni estaba destinada a una vida privilegiada. Pero desde temprana edad, sintió una vocación más profunda que la riqueza terrenal. Anhelaba dedicarse por completo a Dios. Sin embargo, como muchas jóvenes de su tiempo, el deber la llamó al matrimonio. A los 12 años, Francesca se casó con Lorenzo Ponciani, un noble de gran estima. Aunque su corazón anhelaba una vida de contemplación, abrazó su nuevo rol con humildad y gracia. Como esposa y madre, equilibró sus responsabilidades dedicándose a la oración y al servicio. Convirtió su hogar en un lugar de caridad, proporcionando alimento, ropa y cuidados a los pobres y enfermos. De Roma, la turbulencia de la Roma del siglo XV trajo gran sufrimiento. La guerra, el hambre y la enfermedad azotaron su hogar. Francesca enfrentó pérdidas personales, incluida la muerte de 2 de sus hijos. Sin embargo, en lugar de desesperarse, encontró consuelo al profundizar su confianza en Dios. Fue en estas pruebas que sus santas virtudes brillaron con más fuerza. Con el tiempo, a Francesca se le unieron mujeres de ideas afines que compartían su deseo de vivir una vida de santidad y servicio. En 1425, fundó las Oblatas de Tor de Specchi, una congregación religiosa. Comunidad de mujeres que, sin estar ligadas por votos, vivían en piedad y caridad bajo la guía de Francisca. Se dedicaron al cuidado de los enfermos y los pobres, siguiendo la regla de San Benito. A lo largo de su vida, Francisca fue conocida por sus extraordinarios dones espirituales. Experimentó visiones, éxtasis e incluso se decía que la acompañaba un ángel que la guiaba y protegía. Su sabiduría y santidad atrajeron a muchos, e incluso en momentos de prueba, su fe se mantuvo inquebrantable. Tras el fallecimiento de su esposo, Francisca pasó sus últimos años viviendo entre los oblatos en Tor de Specchi. En 1440, a la edad de 56 años, entró en paz en el descanso eterno. Su santidad fue reconocida ampliamente y en 1608, el Papa Pablo V la canonizó como Santa Francisca Romana. Hoy, Santa Francisca Romana sigue siendo un ejemplo brillante de fe, humildad y amor desinteresado. Su legado perdura en la vida de quienes continúan su misión de servicio. Que su historia nos inspire a todos a vivir una vida de compasión, oración y confianza inquebrantable en Dios. A lo largo de la historia, la Iglesia ha contado con líderes santos y valientes que se mantuvieron firmes en su fe. Una de estas figuras es San Sofronio de Jerusalén, hombre de profunda fe, sabiduría y resiliencia. Nacido alrededor del año 560 en Damasco, Siria, Sofronio fue un hombre de gran intelecto y devoción. Desde joven, mostró un profundo amor por el conocimiento y la espiritualidad, ganándose el título de el sofista por su dominio de la retórica y la filosofía. Deseando una vida de oración y ascetismo, abandonó las comodidades del mundo para convertirse en monje. Viajó por el mundo cristiano oriental, visitando monasterios y aprendiendo de los ascetas más piadosos de su tiempo. Sofronio se convirtió en un compañero cercano de Juan Moscó, un renombrado monje y teólogo. Juntos viajaron extensamente, documentando la vida de hombres santos en su famosa obra, El Prado Espiritual. Pero Sofronio no solo era un hombre de oración, sino también un férreo defensor de la doctrina cristiana ortodoxa. En una época en que la herejía del monoteísmo amenazaba a la Iglesia, Sofronio defendió con pasión la verdadera enseñanza de que Cristo tenía una voluntad tanto divina como humana. En 634, Sofronio fue elegido patriarca de Jerusalén. Lideró la Iglesia con sabiduría y valentía durante un periodo turbulento, mientras las conquistas musulmanas se extendían por la región. Cuando Jerusalén cayó ante las fuerzas del califa Omar en 637, Sofronio negoció la rendición, garantizando que los lugares sagrados cristianos fueran respetados y que los cristianos pudieran seguir practicando libremente su culto. A pesar de sus esfuerzos,
Lamentó la pérdida de la ciudad santa y falleció en 638, dejando un legado de claridad teológica y una fe inquebrantable. Hoy, San Sofronio es recordado como santo, teólogo y defensor de la verdadera fe. Sus escritos, oraciones y legados siguen inspirando a los fieles de todo el mundo. Lloremos, pues, hermanos, lloremos por nosotros mismos y por nuestros hermanos que han abandonado la luz de la verdad. En la turbulenta Escocia del siglo XVII, un hombre de fe se enfrentó a la persecución, desafiando a la corona en nombre de sus creencias. Su nombre, San Juan O'Hilvie, sacerdote jesuita y mártir, nacido en 1579 en Dram, Escocia, Juan O'Hilvie se crió en una noble familia calvinista. Pero su búsqueda de la verdad lo llevó más allá de su patria. De joven, viajó por Europa, donde conoció las enseñanzas de la Iglesia Católica. Inspirado y convencido, se convirtió al catolicismo y se unió a la orden jesuita en 1599. Ordenado sacerdote en 1610, el padre O'Hilvie recibió una peligrosa misión: regresar a Escocia, donde el catolicismo había sido proscrito bajo el reinado de Jacobo V. A pesar del riesgo, ejerció su ministerio en secreto, ofreciendo misa, confesando y administrando los sacramentos a los fieles perseguidos. Su misión no pasó desapercibida. En 1614, fue traicionado por un informante y arrestado en Glasgow. Interrogado y torturado, fue presionado para que renunciara a su fe y reconociera la supremacía del rey sobre la Iglesia. Pero John Ogilvie se mantuvo firme, negándose a negar la autoridad del Papa. Tras un juicio simulado, fue condenado a muerte por traición. El 10 de marzo de 1615, fue ahorcado en la cruz de Glasgow. Sus últimas palabras reflejaron su fe inquebrantable: si hay aquí católicos ocultos, que recen por mí. Pero por los demás, yo rezaré por vosotros. Durante siglos, el sacrificio de John Ogilvie fue recordado por la comunidad católica escocesa. En 1976, el Papa Pablo VI lo canonizó, convirtiéndolo en el único santo de Escocia posterior a la Reforma. Hoy, San Juan O'Hilvie sigue siendo un símbolo de valentía, fe y devoción. Su historia nos reta a mantenernos firmes en nuestras creencias, cueste lo que cueste. San Juan O'Hilvie ruega por nosotros. A lo largo de la historia, la Iglesia ha contado con líderes santos y valientes que se mantuvieron firmes en su fe. Una de estas figuras es San Sofronio de Jerusalén, hombre de profunda fe, sabiduría y resiliencia. Nacido alrededor del año 560 en Damasco, Siria, Sofronio fue un hombre de gran intelecto y devoción. Desde joven, mostró un profundo amor por el conocimiento y la espiritualidad, ganándose el título de El Sofista por su dominio de la retórica y la filosofía. Deseando una vida de oración y ascetismo, abandonó las comodidades del mundo para convertirse en monje. Viajó por el mundo cristiano oriental, visitando monasterios y aprendiendo de los ascetas más piadosos de su tiempo. Sofronio se convirtió en un compañero cercano de Juan Moscou, un renombrado monje y teólogo. Juntos viajaron extensamente, documentando la vida de hombres santos en su famosa obra, El Prado Espiritual. Pero Sofronio no solo era un hombre de oración, sino también un férreo defensor de la doctrina cristiana ortodoxa. En una época en que la herejía del monoteísmo amenazaba a la Iglesia, Sofronio defendió con pasión la verdadera enseñanza de que Cristo tenía una voluntad tanto divina como humana. En 634, Sofronio fue elegido patriarca de Jerusalén. Lideró la Iglesia con sabiduría y valentía durante un periodo turbulento, mientras las conquistas musulmanas se extendían por la región. Cuando Jerusalén cayó ante las fuerzas del califa Omar en 637, Sofronio negoció la rendición, garantizando que los lugares sagrados cristianos fueran respetados y que los cristianos pudieran seguir practicando libremente su culto. A pesar de sus esfuerzos, lamentó la pérdida de la ciudad santa y falleció en 638, dejando un legado de claridad teológica y una fe inquebrantable. Hoy, San Sofronio es recordado como santo, teólogo y defensor de la verdadera fe. Sus escritos, oraciones y legados siguen inspirando a los fieles de todo el mundo. Lloremos, pues, hermanos, lloremos por nosotros mismos y por nuestros hermanos que han abandonado la luz de la verdad.
En el corazón de la España musulmana del siglo IX, donde la fe y la persecución iban de la mano, surgió un hombre de convicciones inquebrantables. Su nombre era San Eulogio, sacerdote, erudito y mártir, cuyo coraje inspiró a generaciones. Nacido en la vibrante ciudad de Córdoba, Eulogio creció en una época donde la fe cristiana era puesta a prueba por las autoridades islámicas gobernantes. Dotado de intelecto y una profunda devoción a Cristo, cursó estudios religiosos y se hizo sacerdote. Dedicando su vida a pastorear a sus hermanos cristianos, Eulogio no era solo un hombre de oración, era un hombre de letras. Como erudito, escribió contra la opresión de los cristianos y alentó la firmeza en la fe. Sus escritos se convirtieron en un faro de esperanza para quienes enfrentaban persecución. Pero su desafío no pasó desapercibido, su firme postura condujo a su arresto. A pesar de estar en prisión, Eulogio continuó fortaleciendo la fe de sus compañeros de cautiverio. También escribió el Memorial de los Santos, que narra la vida de los mártires para inspirar a otros a mantenerse firmes. Su destino quedó sellado cuando defendió a una joven cristiana llamada Leocritia, quien se había convertido del Islam. Su negativa a renunciar a Cristo lo llevó a su ejecución el 11 de marzo de 859. San Eulogio fue decapitado, y su sangre selló su testimonio de fe. Su legado perdura, un recordatorio de que la fe vale cualquier sacrificio. La valentía de San Eulogio resuena a través del tiempo, llamándonos a mantenernos firmes en nuestras creencias, cueste lo que cueste. Cita de San Eulogio: no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Mateo 10:28. Que, como San Eulogio, nos aferremos a nuestra fe con valentía inquebrantable. En el año 295 después de Cristo, en la provincia romana de Numidia, en el norte de África, un joven cristiano llamado Maximiliano compareció ante un procónsul romano. No era un rebelde ni un criminal, era un hombre de fe, reticente a comprometer su conciencia. Maximiliano era hijo de un soldado veterano y, según la ley romana, debía alistarse en el ejército. Sin embargo, se negó, declarando con valentía: no puedo servir. Soy cristiano. No me es lícito portar armas. Para las autoridades romanas, esto era un acto de desafío. Servir en las legiones se consideraba un deber, un honor y una necesidad para la seguridad del imperio. Pero Maximiliano se mantuvo firme. El oficial le dice: debes prestar juramento militar. Si te niegas, morirás. Él respondió: no prestaré juramento. Mi lealtad es solo para Cristo. A pesar de las amenazas y la persuasión, Maximiliano se mantuvo firme en su fe. El procónsul no tuvo más remedio que condenarlo a muerte. El 12 de marzo del año 295 después de Cristo, Maximiliano fue ejecutado a espada. Sus últimas palabras fueron una declaración de victoria: gracias a Dios, su cuerpo fue llevado y enterrado por sus hermanos cristianos, quienes honraron su sacrificio. Con el tiempo, la historia de Maximiliano se difundió y fue reconocido como uno de los primeros objetores de conciencia. Un cristiano que se negó a tomar las armas, incluso a costa de su propia vida. Hoy, San Maximiliano es venerado como mártir y símbolo de una fe inquebrantable. Su vida nos recuerda que la verdadera valentía no reside en empuñar una espada, sino en mantenerse firme en la propia fe, cueste lo que cueste. San Maximiliano, ruega por nosotros. En los anales de la historia, pocos nombres brillan con tanta fuerza en la Iglesia primitiva como el del Papa San Inocencio I. Hombre de sabiduría, liderazgo y una fe inquebrantable, Inocencio I guió a la Iglesia a través de una época tumultuosa, fortaleciendo su autoridad y defendiendo sus doctrinas. Nacido alrededor del año 340 después de Cristo, algunas fuentes sugieren que Inocencio I era hijo del Papa Anastasio y, criado en una época de disputas teológicas e intrigas imperiales. Un día ascendería al papado y dejaría una huella imborrable en la Iglesia. En el año 401 después de Cristo, Inocencio I ascendió al trono de San Pedro, asumiendo el liderazgo en una época de grandes desafíos. El Imperio Romano de Occidente se encontraba amenazado por invasiones bárbaras, y herejías como el pelagianismo buscaban socavar la doctrina cristiana. Inocencio I fue un firme defensor de la ortodoxia.
Desempeñó un papel crucial en la lucha contra el pelagianismo, una herejía que negaba el pecado original y la necesidad de la gracia divina. Su firme postura en asuntos doctrinales estableció la autoridad de Roma como árbitro final en las disputas teológicas, más allá de la doctrina. Inocencio I fue fundamental en la configuración de la estructura de la Iglesia. Sus numerosas cartas y decretos reforzaron la primacía de la sede romana, estableciendo al Papa como la cabeza suprema de la cristiandad. Uno de los momentos más decisivos de su papado fue el saqueo de Roma por Alarico el visigodo en el año 410 después de Cristo. Mientras Inocencio I buscaba mediar por la paz, la ciudad cayó en manos de los invasores. A pesar de esta devastación, su liderazgo brindó estabilidad y trabajó incansablemente para restablecer el orden y ayudar a los afligidos. Tras casi 16 años como papa, Inocencio I falleció en el año 417 después de Cristo. Sin embargo, su legado perduró. Hoy, el Papa San Inocencio I es recordado no solo como un pastor de su tiempo, sino como un pilar fundamental de la Iglesia. Su fe, sabiduría y fortaleza ante la adversidad siguen siendo una inspiración para los cristianos de todo el mundo. Gracias por ver este video. Si te gustó, por favor, ayuda a que este pequeño canal crezca y llegue a más almas suscribiéndote, dándole a me gusta y compartiéndolo. Tu apoyo ayuda a difundir el mensaje de fe e historia a más personas. Que Dios te bendiga.